Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy os voy a hablar de Shackleton y la exploración del Endurance. A principios del siglo XX ya se había conquistado el Polo Norte, por lo que todos los exploradores desvían su atención hacia la conquista del Polo Sur. En 1911, Amundsen ya había conquistado el Polo Sur, pero Shackleton decide ir un poquito más allá y se plantea el objetivo de atravesar todo el Polo Sur. Para ello necesitaba dos naves, el Endurance, que partiría desde Sudamérica, y el Aurora, que partiría desde Australia, con un total de 56 tripulantes, 28 en cada nave. Pero no os voy a hablar de lo que les pasó a los de la Aurora, sino lo que pasó a bordo del Endurance, donde iba Shackleton. Antes de salir, además de conseguir financiación, Shackleton realiza un casting para decidir a quién se va a llevar a bordo de los barcos. Para ello pone un anuncio en la prensa en el que hace un llamamiento diciendo que los que se fuesen con él iban a conseguir un mal sueldo, iban a pasar muchas penurias, iba a ser un viaje peligroso, pero que si volvían conseguirían reconocimiento. Aunque a simple vista no parece muy llamativo y uno no se apuntaría, lo cierto es que al casting se presentaron unas 5.000 personas. En este casting, Shackleton no valoró tanto las habilidades de navegación de las personas que se presentaron, sino más bien si tenían hobbies, si tenían habilidades especiales, es decir, si podían aportar algo a la tripulación para entretenerse. Él sabía que iban a pasar mucho tiempo juntos y por eso era importante que se mantuviesen entretenidos. La expedición sale de Inglaterra en verano de 1914, que es en el momento en el que comienza la Primera Guerra Mundial en Europa. Esto podía haberles detenido, pero no fue así. A final del año 1914 llegan a la Antártida, pero tienen un problema y es que a 100 kilómetros de la costa el barco se queda atrapado en el hielo. En esta situación, como no podían hacer nada, Shackleton decide mantener entretenida a la tripulación. Así que durante los meses de luz salen fuera a jugar al fútbol, a entrenar a los perros, y durante los meses que son de noche hacen actividades en el interior, pues de teatro, uno da una conferencia, en fin, actividades que podían realizar en un espacio cerrado. Esto era una forma de mantener a la gente con la moral alta, para que no se desmotivasen y pudiesen seguir adelante con el proyecto. Pasa un año y el barco se había quedado atrapado entre dos placas de hielo, por lo que empieza a romperse, así que en octubre de 1915 tienen que cambiar sus planes. Shackleton decide que es el momento de marcharse de allí. Obviamente nadie iba a ir a buscarles, porque en Europa se estaba librando la Primera Guerra Mundial. En este momento, Shackleton les dice que saquen todo lo que tengan de valor del Endurance, lo carguen sobre sus espaldas y sobre los 3 botes salvavidas que pueden llevar con ellos. No obstante, Shackleton se mantiene optimista y les dice que lo bueno de todo esto es que pueden empezar el viaje de vuelta a casa. Pese a todo, consiguen llegar a la isla Elefante, que es una isla donde había focas y pingüinos que se los podían comer, así que su situación mejora sustancialmente. Una vez llegan allí, usan 2 de los botes salvavidas para refugiarse donde se hacinan los 28, para protegerse del frío. Aunque la situación era muy mala, Shackleton no se rinde, así que coge a 5 de sus hombres el bote salvavidas que no estaban utilizando e ir en busca de la isla de Georgia del Sur, desde donde habían salido hacía más de un año antes. Su objetivo era cumplir con su promesa de devolver a sus hombres a casa. Milagrosamente, Shackleton consigue llegar a la isla de Georgia del Sur, desde donde habían partido hacía ya casi 2 años. No obstante, se encuentra con que está en el otro lado de la isla, de donde se encuentra la estación ballenera que les había despedido hacía casi 2 años y tiene que atravesarla a pie. Aunque parecía casi imposible, consigue llegar a la estación ballenera y una vez que llega ahí, no le reconocen. Aunque finalmente se dan cuenta de que es él y le ayudan a rescatar a sus hombres. Así que los balleneros van a buscar a los hombres que se habían quedado en Isla Elefante.
y aunque parezca extraordinario, consiguen sobrevivir los 28 que habían iniciado el viaje. Pese a las adversidades, tanto Shackleton como los tripulantes del Endurance consiguen superar las adversidades de su aventura y volver sanos y salvos a casa. Sin duda alguna, es una historia llena de optimismo y de perseverancia. Y sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la historia de Shackleton y del Endurance, que os suscribáis, dejéis en comentarios lo que os apetezca. Si, por ejemplo, os apetece que haga un vídeo sobre Amundsen y cómo conquistó el Polo Sur, por ejemplo. Y bueno, cualquier duda o sugerencia os animo a que comentéis y nada más. Que nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!